Del Espíritu Santo nos da el poder para testificar. Amén. Bueno, yo creo que nosotros todos en algún momento hemos tenido algún sueño, alguna meta, algo por cumplir. Y muy probablemente, como cuando éramos niños, no son sueños pequeños, no son sueños que logre todo el mundo o sueños fáciles de cumplir. Por ejemplo, nadie dice, cuando yo sea grande quiero ser vendedor de mangos en la plaza. Nadie dice eso. Nadie dice, cuando yo sea grande quiero vender perros calientes en un carrito. Ese es mi sueño. Ninguno de nosotros dice, cuando yo crezca, cuando pase el tiempo, cuando tenga más oportunidad, voy a tener algo pequeño. Todos, o en su mayoría, todos los que yo he conocido, sueñan en grande. No hay sueños simples, no hay sueños sencillos. Y a lo que parece ser un sueño sencillo, no le llamamos sueño, le llamamos metas, a corto plazo. Y yo me preguntaba, yo decía, Señor, pero tú has preparado para nosotros planes de bien y no de mal. Y lo que tú tienes para nosotros es mejor. Tú quieres que nosotros seamos conocidos. Tú quieres que tu nombre se extienda por medio del nombre de Juan Fernando. Porque si Juan Fernando es conocido y Jesús habita en él, Jesús va a ser conocido. Pero ese mismo interrogante que yo decía, que yo tenía en mi mente de cuáles son esos sueños, cuáles son esas metas que Dios tiene para mí y cuál es mi tarea, también lo tenían los discípulos. A mí me sorprende mucho porque todos nosotros aquí, los que tienen empresa o los que están estudiando, no tienen un sueño pequeño. Y está bien. Y nosotros todos, sé que en algún momento hemos puesto ese sueño delante de nuestro Padre Celestial. Y le hemos dicho, esto es lo que yo quiero. Esta gran empresa, este gran imperio. Esto es lo que yo quiero lograr. Yo quiero este puesto, ser conocido. Y mi pregunta es, ¿seremos recordados cuando no estemos en esta tierra? Porque seamos sinceros, Brenda se acuerda de su tatarabuela. ¿Sabe quién fue? ¿Dónde vivió? Les digo la verdad, muy probablemente nuestra existencia quede en el olvido. Triste, pero cierto. Trascenderá 1, 2, 3 generaciones. Alguien conocido como un gran escritor, un presidente, trascenderá mucho más tiempo, incluso siglos. Pero ¿cuánto lleva la humanidad en la tierra? ¿Y cuántas personas han sido completamente olvidadas? No hay rastro de que existieron. Ni siquiera los huesos quedan ya. Yo quiero que por favor me acompañen a Marcos 10. Vamos a movernos mucho en Marcos, vamos a estar repasando mucho Marcos, porque aunque están en otros libros, los textos que vamos a leer, pues Marcos está más cerquito, entonces ¿para qué movernos de ahí, cierto? Es más fácil buscarlo. Entonces vamos para Marcos 10, por favor. Me dicen amén, aleluya, Cristo vive, alabado sea el Señor cuando lleguen, para yo saber que llegaron, ya estamos ahí. Listo, vamos a leer del 35 en adelante.
Vean pues esta historia que yo sé que ya se la saben, pero es muy interesante. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Jesús, Maestro, queremos que nos hagas un favorcito, chiquito. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos le contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Versículo 39, ¿qué respondieron ellos? Claro que sí, podemos, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Amén. Démoslo hasta ahí por el momento. Yo me identifico con ellos dos, porque yo también le he dicho, Padre, yo quiero ser conocido. Que en todo Colombia, en Latinoamérica, sepan quién es Daniel Julio, lo que logró y todo eso. Me extraña, tú sabes que yo te amo, he caminado contigo, yo quiero. Como muchos de nosotros tal vez queramos en nuestro corazón. Dios mío, yo quiero tener una empresa, mejor dicho, una cadena de barberías, Padre amado, en todos los países, que la gente sepa con solo oír el nombre, la calidad, y piense en mí, vean mi cara cuando piensen en eso. Igual que ellos. Y a mí me sorprende mucho porque es que Jesús les dice, ustedes son capaces de hacer lo que yo. En pocas palabras, Él les dijo, tú quieres sentarte a mi derecha y a mi izquierda, pues entonces tienes que hacer lo que yo voy a hacer para ganar ese mérito. Para yo sentarme en ese trono tengo que beber de esta copa y ser bautizado de esta manera. Ellos le dicen, sí, nosotros queremos. Y me sorprende más que Jesús le dice, listo, van a tener el sufrimiento, pero sin la recompensa. Sí, yo digo, uy, qué golazo le metió. Eso fue un gancho así, en el área en el minuto 90. Eso fue... Sí, terrible. Porque yo me imagino yo cómo quedaron. Yo, no, parce, vamos a sufrir, vamos a hacer... No, y para nada. Porque no vamos a estar al lado de Él. Y Daniel Julio muchas veces es así. Le dice a Jesús, yo sé que tienes a otro, pero aquí entre nosotros dos, que no escuchen los otros 10 discípulos. No pasa nada. Ojo, no está mal pedir cosas grandes. Yo creo en que Dios quiere darnos cosas grandes. Pero hay algo muy interesante. Él nos manda a que vayamos y prediquemos su palabra. Y después dice, y estas señales lo seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, no les hará efecto el veneno de la serpiente. Pero entonces, y algo que me sorprende es lo que dice más adelante. Sigue diciendo, versículo 41, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. 42, así que Jesús reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Démoslo hasta ahí. Vea, mi gente. Daniel Julio quisiera ser
como Juan Carlos Harrigan y que todo el mundo cayera. Daniel Julio quisiera que llegara una persona en silla de ruedas y con solo el toque, como Carl Luna, con el pie, se levantara. Un día le preguntaron, ¿usted por qué toca a las personas con el pie? Y él dijo, pues porque tengo las manos ocupadas con el micrófono. El pie tiene la misma unción que la mano, no es que es el mismo cuerpo. Y yo, ese maestro está a otro nivel. Yo quisiera hacer todo eso, pero antes de hacer todo eso, Jesús me dice, sirve. Porque al que sirve, esas señales lo seguirán. Sirve. Sé el menor. O sea, en pocas palabras, yo le digo a Dios, Dios, yo quiero ser el mayor, el más grande, el pro. Y Él me dice, pues sí, bueno, entonces es el menor, el más chiquito, el más pequeño. Yo quiero que me lleves a grandes plataformas, impactar, mejor dicho, que todo el mundo diga, wow, ese muchacho, Dios mío, qué bendición. Él me dice, sí, bueno, entonces, y es así, chiquito. Abraza al nuevo que llega. Tráele agua al que predica por primera vez. Sirve, barre, trapea, niégate, haz favores, préstale al que no te puede pagar, ama al que no te ama. Eso es más difícil. Perdona a quien nunca te pidió perdón ni lo hará. Eso es lo que dice él, sirve. Claro, nosotros quisiéramos hacer levitar esta mesa y hablarle a alguien que esté viendo la prédica desde acá y que la va a ver en 5 años. Tú, Julanito de tal, Dios te dice así. Y Dios que nos dice, papi, vea, váyase temprano, abra la iglesia. Mijo, eso que usted tiene ahí, eso que le sobró, que hizo de almuerzo, échelo en un portica y páseselo al vecino. Quiero que por favor me acompañen a Lucas 7:28. Ahorita volvemos a Marcos. Lucas 7:28. Pillen pues lo que dice aquí. O sea, yo sé que ya lo saben. 7:28. Dice, les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a quién. Dejémoslo hasta ahí. Por favor, vayamos a Juan 10, más adelantico, 40. O sea, él es el mayor de todo. Ese fue el que nos, mejor dicho, el más pro de la tierra. Juan 10, vamos a leer el 40 y el 40 al 42. Ay, perdón, que todavía no he llegado. Errores técnicos. Estaba en Lucas todavía. Listo. Juan 10 dice, se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan el Bautista al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan, ¿no qué? No hacía milagros. Se comentaba unos con otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Espérate. El mayor entre todos los de la humanidad es uno que nunca hizo milagros. Espérate, tenemos a Elías, que hacía descender fuego del cielo y que se cerrara el cielo para que no lloviera. A ver, ayúdenme, ¿quién más? David, que luchaba con Moisés.
Moisés. Imagínense. Sansón, que era capaz de pelear mano a mano con muchos hombres y ganarles. Pedro, que con la sombra. ¿Y quién es el mayor? Entonces, ¿cuál es nuestro mayor testimonio, gente? No es hacer milagros. Que está bien, queremos eso. Yo lo quiero. Pero no es eso. Piensen por un momento qué hubiese pasado si Jesús hubiese hecho todos los milagros, pero no moría. Baila nosotros, para el hueco igual. Ahora, piensen en el mismo escenario. Jesús no hace ni un milagro, pero muere por nosotros. ¿Para el cielo? Volvamos otra vez a Marcos y leamos el 45. El versículo que nos hizo parte de toda esa historia que leímos. Marcos 10, versículo 45. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino, ¿y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. No dice vino a hacer milagros, que los hizo. No vino a sanar y a liberar, que los hizo. Él mismo, porque es Jesús el que está hablando aquí. Jesús mismo dijo a qué vino, a morir. A morir. Porque es que eso es lo más importante. Lo que nosotros hacemos por los demás. ¿Cómo demostramos a Jesús en nuestra cotidianidad? ¿Cómo ven los que están a nuestro alrededor a Jesús? ¿Cómo ven los compañeros de la universidad a Jesús? ¿Cómo ven los compañeros del trabajo a Jesús? ¿Cómo ven mis vecinos a Jesús? ¿Cómo? Vea, yo nunca he escuchado a un vecino que diga, no, ese no es cristiano porque no me ha sanado. No ha venido acá y no me ha sanado de diabetes. Ustedes lo han escuchado porque yo no. Pero sí he escuchado, ese no es cristiano, ese mantiene chismeando. Nunca he escuchado a alguien que no tenga a Dios en su corazón decir, no, ese tipo no es cristiano. Ese tipo no es cristiano porque que vea, yo tengo a mi niño aquí en silla de ruedas y no he ni lo ha sanado. Pero sí lo he escuchado decir, no, ese no es cristiano. Como insulta a la mujer, como le pega. Ven el poder del Espíritu Santo para testificar. Ven lo que Dios nos quiere hablar cuando dice que Él nos da el poder para testificar. Porque nos frustramos. Yo me frustro cuando oro por alguien y no se sana. Pero Él me está diciendo, Daniel, ¿en qué estás pensando? Porque ¿qué hizo Pablo? Pablo mencionó todos los dones. Todos. Y al final dijo, ese camino es chévere, pero yo elijo uno mejor. ¿Cuál fue Juanfer? Yo sé que Juanfer lo sabe. El amor. Porque es la demostración que nosotros tenemos de parte de Dios al mundo, que los amamos. Si nosotros no amamos a esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque Cristo las ama. Sí, las señales nos van a perseguir. Yo quiero que me persigan. Pero soy capaz de hacer lo que Dios me pidió. Soy capaz de tener bondad. Soy capaz de ser paciente. Soy capaz de ser amoroso. Soy capaz de dejar mi orgullo a un lado. Soy capaz de pedir perdón. Soy capaz de sujetarme. Porque a veces pensamos que Dios nos pide grandes cosas. Y resulta que a nosotros se nos dificulta lo más pequeño.
eso que nosotros pensamos insignificante. ¿Cuántas veces no hemos herido a la gente? ¿Cuántas veces no le hemos hecho daño a la gente? Y en vez de ir y decir, me equivoqué, perdóneme. Le preparamos una comidita y, ay, amor, vea, le hice su almuerzo favorito. Ya, ese es nuestro perdón. Eso no es perdón. ¿Dónde dice en la Biblia que eso es perdón? Dígale. Este es mi almuerzo de restitución, perdóneme. Fui grosera, fui grosero, dije mal. Papá, perdóneme, lo deshonré, mentí. Pero nosotros nos vamos por los laditos, buscando cómo hacemos para parecer menos malos. Pero eso no es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide Él de nosotros? Ya lo vamos a ver. Yo quiero que por favor vayamos a Marcos. Vamos a leer Marcos 15. Vamos a leer la versión como lo dice Marcos, luego lo vamos a leer como lo dice Lucas. Listo, es por algo en específico, ya lo vamos a ver, pero vamos a leerlo en Marcos. O sea, vamos más adelantico, Marcos 15. Algo que me pareció muy raro, y siempre yo decía, Señor, ¿esto qué? Marcos 15, vamos a leer el versículo 21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene. Cirene no es Jerusalén, está más allá de Egipto. Venía del campo, Marcos 15, 21. Venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Raro, ¿cierto? Rarísimo. Ahora vamos a Lucas. Lucas 23, 26. ¿Estamos ahí? Lucas 23, 26. Amén. Aleluya, Cristo vive. Ya llegó Alejandra, Dorita, Juanfer. Listo. Cuando ellos llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía. ¿A quién? Pues a Jesús, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio vuelta y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán, dichosa la mujer que no tiene hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. Amén. Aleja sale del local caminando. Ya no se va en el carro porque Camila ese día se llevó el carro. Y se va sola porque era el mediodía, el flaco se quedó en el local camellando y ella dijo, ay, me voy a devolver. Y se fue caminando. Mientras ella iba caminando por toda la octava, llevaban un man que ella nunca había visto en su vida. Lo estaban crucificando, llevaba un madero en la espalda, con esa espalda vuelta a nada. Y la ven, la coge la policía, le pone el madero y ella empieza a cargar un madero de un momento, en 5 minutos ya. Y vuelve a pasar por el local y don Jorge la ve y dice, y adelante va un tipo que ella nunca había visto porque ella ni siquiera es de Jerusalén. Y el tipo se voltea y empieza a hablarle a la multitud que lo seguía. Mucha gente venía detrás de ese que iba a ser crucificado, pero si era un criminal, ¿por qué había gente detrás de él? O sea, Aleja está en shock y ella dice, estoy soñando, esto es una pesadilla, ¿qué me pasó? ¿Yo qué hago aquí? Y escucha las palabras de ese señor, ensangrentado,
y ya débil por tantos golpes, que dice, no lloren por mí, sino por lo que viene más adelante. Y pareciese que ahí terminara la historia. Yo por mucho tiempo pensé que ahí terminaba la historia. Pero sí se acuerdan que él tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Yo quiero que por favor me acompañen a Romanos 16:13. Exactamente. Hermoso lo que dice. Precioso lo que dice. 16:13. ¿Ya estamos ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que con Jesús, con Dios, nada es una coincidencia? Para los que nos van a ver después, dice, saluden a Rufo. ¿Rufo quién? El hijo de Simón, de Cirene, el único hombre en la eternidad que puede decir que ayudó a Jesús a cargar la cruz. El único. Salúdenlo, dice, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. ¿Te imaginas cuando Alejandra entonces llegó a la casa y vio a sus dos hijos, Camila y Oscar, y le contó lo que había sucedido? Jesús no hizo un milagro por él. Jesús no sanó a Rufo, ni le devolvió la vista a Alejandro. No hizo eso por él. Todo lo contrario. El favor se lo hizo Simón a Jesús. Cuando nosotros servimos a Dios, vamos a ser transformados. Y ese testimonio de servicio es el que llega a nuestras futuras generaciones. Hace tiempo un siervo de Dios me decía, tu hijo muchas veces no va a recordar que tú hagas grandes hazañas y proezas con Dios, sino cómo fuiste con Él cuando no estabas subido en un púlpito, cuando nadie los veía. Estoy más que seguro que el niño Juan David, los mejores recuerdos que tiene de su papá, no son viéndolo aquí parado predicando. Son jugando, son paseando, son pasando tiempo de calidad con él. Donde él le demuestra su amor. Donde el padre le demuestra cuánto lo ama, cuánto lo aprecia, cuánto lo respeta, cuánto importante es para él. Eso es lo que recuerda a ese niño y lo que lo forma, lo que lo hace a él amar a Jesús. Él no va a recordar al papá acá. Él va a recordar al papá fuera de este escenario. ¿Cómo llevamos nuestra vida entonces? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos siendo de testimonio en servicio? Y para terminar, quiero que por favor me acompañen a Génesis 21. Perdón, Génesis 5:21. Para los que no saben, Génesis es el primer libro de la Biblia. Usted se va para el inicio y ahí empieza a buscar el número 5 grande, ahí. Y después busca un número chiquito que sea 21 y ahí estamos. ¿Listo? Cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 375 años. Andaba en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Tampoco hizo milagro.
Tampoco. Tiene un texto tan pequeño en la Biblia. Y nosotros a veces queremos hacer tantas grandes cosas y nos olvidamos de lo más importante. Jesús. Queremos ser conocidos, pero muy probablemente seremos olvidados. Yo me acuerdo de mi abuelo, muy poquito, y mis hijos no lo conocieron nunca. Y van a saber lo poco que yo les cuente, y muy probablemente se les va a olvidar. ¿Me acuerdo del papá de mi abuelo? No. Cuando mi padre muera, que él sí se acuerda, quedará en el olvido sus antepasados. Entonces yo decía, ¿vale la pena luchar para ser recordado en este mundo? Y Jesús, tan lindo, cuando yo leía esto, Él me decía, yo te voy a recordar. Es el único, Juanfer, que se acuerda de todos los humanos que han existido. Porque es que de Él venimos y a Él vamos. No tiene sentido, yo decía, no tiene sentido intentar dejar mi nombre en la historia si el de Jesús no queda. Porque es que el de Jesús es el que va a transformar vidas. Y Jesús es con el que vamos a pasar la eternidad. El único que nunca se va a olvidar de nosotros. Porque sí, la vida es un instante, un suspiro, pero ese suspiro determina nuestra eternidad. La mejor forma que tenemos de ser testimonio, gente, es ir viendo en lo sencillo, en lo cotidiano, en eso que nosotros no le damos importancia, como pedir perdón, como bajar la cabeza, como quedarnos callados, como aceptar los errores. Amén.